En la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubileo. En contraste, cuando uno anda en tinieblas, tiene cegados los ojos, no sabe a dónde va y está totalmente desorientado en su vida. El amor de Dios nos ayuda a ver claramente, nos ilumina. Aquí tenemos alternativas únicas y exclusivas, el amor y el odio, o amar o aborrecer. Aquí tenemos el mismo principio presentado acerca de nuestra relación con Cristo Jesús, o con Él o contra Él. Mateo 12:30. Es lo mismo en cuanto a nuestra actitud hacia nuestros hermanos, o con ellos o contra ellos, o a favor de ellos amándolos o contra ellos aborreciéndolos, aunque no querramos decirlo así. Pero esto es lo que aquí el texto nos está señalando, que el que no ama a su hermano, aborrece a su hermano. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Es una de las dos cosas. Aborrecer, debemos entender, también incluye la indiferencia, el hacer caso omiso al hermano, excluir al hermano, aislar al hermano o aislarnos de nuestros hermanos. Todo esto está incluido. El amor significa acción, no sencillamente una emoción. Nos movemos a favor de nuestros hermanos. El hombre natural es un hombre egoísta que aborrece. No ama, porque está enfocado en sí mismo, en lo que él quiere, lo que él le gusta, lo que él desea, lo que él cree, lo que él piensa. No está enfocado en su hermano. Y el que está en tinieblas, ¿cómo podrá cambiar a la luz? Bueno, por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de entrar en su sangre, ser limpios en ello, por medio de una mente renovada, básicamente por conocer a Dios, conocer el amor de Dios, obedecer a Dios, ser lleno del Espíritu de Dios y que el Espíritu produzca en uno ese fruto de amor. Y cuando esto sucede, el versículo 10 declara, en él no hay tropiezo. Es decir, no hay en él ocasión de caer. Es uno de los puntos claves para la estabilidad espiritual, llegar a tener el amor, estar en luz y amar. Eso señala que uno ha logrado una estabilidad en su vida personal espiritual que le ayudará a no tropezar, pero no solamente esto, le ayudará a no hacer tropezar al hermano. De modo que se trata también de un punto clave para lograr y mantener la unidad en la congregación, en la iglesia del Señor. Es básico eso. En él no hay tropiezo. Si vamos a tratar bien al hermano para que él no tropiece, si vamos a ayudar al hermano en sus debilidades, soportar con él las pruebas, ayudarle con las cargas que tiene, si vamos a soportar al hermano cuando nos ofende, si vamos a tratar de comprender al hermano en sus opiniones contrarias a las nuestras, si vamos a ser pacientes con él en sus debilidades, si vamos a aceptar al hermano a pesar de tener opiniones diferentes, es necesario amarlo. De otra manera, tropezaremos y le haremos tropezar. Vital que es este aspecto de andar en luz. Amar al hermano. Ahora le invito a contestar las preguntas sobre esta sección del estudio, los versículos 7 al 11 del capítulo 2. Muy bien, hemos aprendido que el requisito para tener vida eterna es tener comunión con Dios. Y para mantener la comunión con Dios es necesario
andar en luz. Y hemos venido examinando diferentes requisitos o pruebas para estar seguros que en realidad andamos en luz, que en realidad tenemos comunión con Dios. Hemos estudiado el requisito de la sumisión. ¿Obedece usted los mandamientos de Dios? Hemos estudiado el requisito del amor fraternal. ¿Ama usted a los hijos de Dios? Y ahora llegamos al requisito de la devoción. ¿A cuál ama? ¿Al Padre o al mundo? Y esto es lo que estaremos estudiando en los versículos 12 al 17 de 1 Juan. La tercera prueba de tener comunión con Dios, la prueba de la devoción. ¿Ama usted al Padre o ama al mundo? El texto dice, 1 Juan 2, 12 al 14, primeramente. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esta prueba, que en realidad la encontramos en los versículos 15 al 17, tiene una introducción y son estos versículos 12 al 14. Juan introduce esta prueba con una presentación de las razones por escribir la exhortación que nosotros encontramos en los siguientes 3 versículos, del 15 al 17. Se dirige primeramente a todos los cristianos y luego a 2 o 3 grupos distintos entre ellos en los versículos 12 al 14. Ahora, algunos hermanos subdividen estos grupos por edad física y otros por edad o condición espiritual. Y hay ciertos problemas con ambas interpretaciones. Algunos consideran que los hijitos son un tercer grupo además de los padres y los jóvenes, según la interpretación de las 3 edades físicas. Los hijitos son niños ya con la edad adecuada para ser convertidos, pero más pequeños que los adolescentes y jóvenes adultos indicados por jóvenes. Según la interpretación de 3 edades o condiciones espirituales, los hijitos son cristianos más inmaduros que los jóvenes. Un hecho que debe tomarse en cuenta al considerar estos y otros puntos de vista sobre estas palabras es que la palabra traducida hijitos en 2:12 es de la palabra griega teknion, mientras el de 2:13 es de paidion. En 1 Juan, paidion se usa solamente en este versículo y en el 2:18, mientras teknion se usa muchas veces en 1 Juan. Y se usa con referencia a todos los cristianos recipientes de este mensaje. En ninguno de estos versículos da la impresión de tratarse de solamente niños de edad menor o de cristianos inmaduros. Basado en esto, es posible que los hijitos, en 2:12 y 13, tienen referencia a todos los cristianos, y que solamente distingue entre jóvenes y padres. Otra indicación de esto es que en otros textos del Nuevo Testamento, los cristianos inmaduros se describen como nepios, o sea, niños, en vez de hijitos. Además, en 1 Juan, no son criticados o reprendidos por ser hijitos. A pesar de todo esto, de todos estos datos, y he querido presentarles toda la información que tenga disponible, pero a pesar de todo esto que acabo de presentar, a mí me parece más natural, más sencillo considerar que sean 3 grupos en condiciones espirituales diferentes. Hijitos, los cristianos relativamente nuevos; jóvenes, cristianos sin mucha madurez, pero que han empezado a cambiar sus vidas y soportar las tentaciones del maligno; y padres,
cristianos más maduros que tienen una relación más espiritual con Dios. Así que esta es la explicación que estaremos tomando en cuenta en este estudio. En contraste, cuando uno anda en tinieblas, tiene cegados los ojos, no sabe a dónde va y está totalmente desorientado en su vida. El amor de Dios nos ayuda a ver claramente, nos ilumina. Aquí tenemos alternativas únicas y exclusivas: el amor y el odio, o amar o aborrecer. Aquí tenemos el mismo principio presentado acerca de nuestra relación con Cristo Jesús, o con Él o contra Él. Mateo 12:30. Es lo mismo en cuanto a nuestra actitud hacia nuestros hermanos, o con ellos o contra ellos, o a favor de ellos amándolos o contra ellos aborreciéndolos, aunque no querramos decirlo así. Pero esto es lo que aquí el texto nos está señalando, que el que no ama a su hermano, aborrece a su hermano. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Es una de las dos cosas. Aborrecer, debemos entender, también incluye la indiferencia, el hacer caso omiso al hermano, excluir al hermano, aislar al hermano o aislarnos de nuestros hermanos. Todo esto está incluido. El amor significa acción, no sencillamente una emoción. Nos movemos a favor de nuestros hermanos. El hombre natural es un hombre egoísta que aborrece. No ama, porque está enfocado en sí mismo, en lo que él quiere, lo que él le gusta, lo que él desea, lo que él cree, lo que él piensa. No está enfocado en su hermano. Y el que está en tinieblas, ¿cómo podrá cambiar a la luz? Bueno, por medio de la fe en Cristo Jesús, por medio de entrar en su sangre, ser limpios en ello, por medio de una mente renovada, básicamente por conocer a Dios, conocer el amor de Dios, obedecer a Dios, ser lleno del Espíritu de Dios y que el Espíritu produzca en uno ese fruto de amor. Y cuando esto sucede, el versículo 10 declara: en él no hay tropiezo. Es decir, no hay en él ocasión de caer. Es uno de los puntos claves para la estabilidad espiritual, llegar a tener el amor, estar en luz y amar. Eso señala que uno ha logrado una estabilidad en su vida personal espiritual que le ayudará a no tropezar, pero no solamente esto, le ayudará a no hacer tropezar al hermano. De modo que se trata también de un punto clave para lograr y mantener la unidad en la congregación, en la iglesia del Señor. Es básico eso. En él no hay tropiezo. Si vamos a tratar bien al hermano para que él no tropiece, si vamos a ayudar al hermano en sus debilidades, soportar con él las pruebas, ayudarle con las cargas que tiene, si vamos a soportar al hermano cuando nos ofende, si vamos a tratar de comprender al hermano en sus opiniones contrarias a las nuestras, si vamos a ser pacientes con él en sus debilidades, si vamos a aceptar al hermano a pesar de tener opiniones diferentes, es necesario amarlo. De otra manera, tropezaremos y le haremos tropezar. Vital que es este aspecto de andar en luz. Amar al hermano. Ahora le invito a contestar las preguntas sobre esta sección del estudio, los versículos 7 al 11 del capítulo 2. Muy bien, hemos aprendido que el requisito para tener vida eterna es tener comunión con Dios.
Y para mantener la comunión con Dios es necesario andar en luz. Y hemos venido examinando diferentes requisitos o pruebas para estar seguros que en realidad andamos en luz, que en realidad tenemos comunión con Dios. Hemos estudiado el requisito de la sumisión. ¿Obedece usted los mandamientos de Dios? Hemos estudiado el requisito del amor fraternal. ¿Ama usted a los hijos de Dios? Y ahora llegamos al requisito de la devoción. ¿A cuál ama? ¿Al Padre o al mundo? Y esto es lo que estaremos estudiando en los versículos 12 al 17 de 1 Juan. La tercera prueba de tener comunión con Dios, la prueba de la devoción. ¿Ama usted al Padre o ama al mundo? El texto dice, 1 Juan 2, 12 al 14, primeramente. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esta prueba, que en realidad la encontramos en los versículos 15 al 17, tiene una introducción y son estos versículos 12 al 14. Juan introduce esta prueba con una presentación de las razones por escribir la exhortación que nosotros encontramos en los siguientes 3 versículos, del 15 al 17. Se dirige primeramente a todos los cristianos y luego a 2 o 3 grupos distintos entre ellos en los versículos 12 al 14. Ahora, algunos hermanos subdividen estos grupos por edad física y otros por edad o condición espiritual. Y hay ciertos problemas con ambas interpretaciones. Algunos consideran que los hijitos son un tercer grupo, además de los padres y los jóvenes, según la interpretación de las 3 edades físicas. Los hijitos son niños ya con la edad adecuada para ser convertidos, pero más pequeños que los adolescentes y jóvenes adultos indicados por jóvenes. Según la interpretación de 3 edades o condiciones espirituales, los hijitos son cristianos más inmaduros que los jóvenes. Un hecho que debe tomarse en cuenta al considerar estos y otros puntos de vista sobre estas palabras es que la palabra traducida hijitos en 2:12 es de la palabra griega teknion, mientras el de 2:13 es de paidion. En 1 Juan, paidion se usa solamente en este versículo y en el 2:18, mientras teknion se usa muchas veces en 1 Juan. Y se usa con referencia a todos los cristianos recipientes de este mensaje. En ninguno de estos versículos da la impresión de tratarse de solamente niños de edad menor o de cristianos inmaduros. Basado en esto, es posible que los hijitos en 2:12 y 13 tienen referencia a todos los cristianos y que solamente distingue entre jóvenes y padres. Otra indicación de esto es que en otros textos del Nuevo Testamento, los cristianos inmaduros se describen como nepios, o sea, niños en vez de hijitos. Además, en 1 Juan, no son criticados o reprendidos por ser hijitos. A pesar de todo esto, de todos estos datos, y he querido presentarles toda la información que tenga disponible, pero a pesar de todo esto que acabo de presentar, a mí me parece más natural, más sencillo considerar que sean 3 grupos en condiciones espirituales diferentes. Hijitos, los cristianos relativamente nuevos, jóvenes, cristianos sin mucha madurez, pero que han empezado a cambiar sus vidas
y soportar las tentaciones del maligno, y padres, cristianos más maduros, que tienen una relación más espiritual con Dios. Así que esta es la explicación que estaremos tomando en cuenta en este estudio. No quiero que nos confundamos en cuanto a esto de hijitos, jóvenes, padres y los diferentes grupos que aquí tratamos en los versículos 12 al 14. Le quiero recordar que estamos estudiando esto con esta explicación, que en estos versículos tenemos las razones por la exhortación en los versículos 15 al 17 de que no debemos amar al mundo, sino al Padre. Y en nuestro estudio estamos considerando estos tres grupos como grupos de cristianos en condiciones espirituales diferentes. Cada una de las razones que estaremos estudiando, razones presentadas en los versículos 12 al 14, son verdades fundamentales, esenciales para lograr y mantener la comunión con Dios, y como consecuencia para mantener la vida eterna. Sea cual sea su interpretación de los grupos mencionados, el mensaje a cada grupo está muy claro, y su propósito es animarnos a ser fieles a Dios, a pesar de la atracción poderosa del mundo. Así que no pierda el punto principal, que es que nos está presentando razones por qué nosotros debemos animarnos a ser fiel a Dios. Razones por qué nosotros debemos luchar contra la atracción poderosa del mundo y dedicarnos en amor al Padre en vez de ser atraídos y dedicados al mundo. Este es el tema que estamos estudiando. Y esto no cambia, sea cual sea su explicación específica de quiénes son los hijitos, quiénes son los padres, quiénes son los jóvenes. Solamente menciona, en cada grupo, solamente menciona los aspectos positivos de la vida espiritual de cada grupo. Y nos está presentando las razones por escribir la exhortación en los versículos 15 al 17, que dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Esa es la exhortación. Y las razones son, primeramente, en el versículo 12, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. El momento de recibir el perdón de pecados es el mismo momento en el cual nosotros entramos en la comunión con Dios y así en la vida. No es posible tener comunión con Dios mientras no hayan sido perdonados nuestros pecados. Debemos entender esto y tener en mente muy claramente que el momento de recibir el perdón de pecados es el mismo momento en el cual nosotros entramos en la comunión con Dios. Y es el mismo momento en el cual nosotros recibimos vida, entramos en vida verdadera, en vida espiritual, vida eterna. El apóstol Pablo a los colosenses les dice en Colosenses 2:13, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuándo es que nosotros recibimos vida? ¿Cuál es la base para que nosotros recibamos vida, para que nos dé vida? Es el habernos perdonado todos los pecados. Y esta vida la da juntamente con Él, en comunión con Él. Entramos en vida, entramos en comunión con Él cuando son perdonados nuestros pecados. Colosenses 2:13. El pecado destruye nuestra vida espiritual y debemos recordar siempre la fuerza destructiva que hay en el pecado. Y
en contraste con ello, la maravillosa bendición del perdón de pecados que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús. Y recibir esta bendición por su nombre, por causa de Él. En el contexto de la exhortación que nos va a presentar en el versículo 15 en adelante de no amar al mundo. Esta descripción de los hijitos, porque nuestros pecados han sido perdonados, dice. Esta descripción sirve para animarlos a no volver a practicar los pecados que anteriormente acostumbraban en el mundo y de los cuales fueron perdonados. Recordando el maravilloso momento cuando aquellos pecados fueron lavados en la sangre de Jesucristo, al ser bautizados en su nombre y perdonados por su autoridad divina en nombre de Cristo, debe fortalecer a estos cristianos y ayudarles a ser firmes en resistir las tentaciones del mundo. Note la conexión, note la relación entre esta verdad, que nuestros pecados han sido perdonados por su nombre, y la exhortación de no amar al mundo. La conexión, la relación es que nos anima pensando en haber sido perdonados los pecados por la sangre de Jesucristo, en el bautismo en su nombre, perdonados por la potestad divina de Jesucristo. Nos anima, nos ayuda a resistir las tentaciones de este mundo, que nos llevan al pecado, que destruye la vida, que elimina la comunión con Dios. Estos pecados, dice, han sido perdonados. Esto es el tiempo perfecto en el griego, e indica algo que sucedió en el pasado, y los resultados persisten. Perdonados fueron y perdonados siempre quedan estos pecados. No dejemos esta maravillosa bendición. No amemos al mundo, sino al Padre. La segunda razón, en el versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Porque conocéis al que es desde el principio. Por supuesto, el que es desde el principio, ya lo identificamos en el primer capítulo, en los primeros 2 versículos, como el Verbo de Dios. Aquel que se hizo carne y que conocemos desde su nacimiento como Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Lo conocen, dice. Conocéis al que es desde el principio. Conocéis al Verbo de Dios. Conocéis a Dios hecho carne. Conocer al Verbo de Dios no es sencillamente saber de Él. Ya hemos estudiado que se trata de un conocimiento amplio, profundo, personal, una comunión con Él. ¿Notará la semejanza con el nombre de la secta filosófica conocidos como gnósticos? ¿Conocen? Gnosco, conocer es gnosco. Gnósticos, conocimiento. Ellos causaron tantos problemas en la iglesia en la última parte del primer siglo y hemos notado esto ya a través del estudio. Así que esta palabra, o una forma de ella, se repite muchas veces en 1 Juan y sin duda el apóstol Juan está enseñando así para que ellos reconozcan que ellos son los que conozcan, los que conocen, los que tienen conocimiento verdadero de Dios, de aquel que es desde el principio. No deben sentirse inferiores a aquellos que se llaman, autonombran conocedores, gnósticos. Tal vez también sea importante en el contexto de la exhortación de no amar al mundo, en 1 Juan 2, 15 al 17, que Jesucristo se identifica en relación superior al principio de este mundo. Él es desde el principio, ya existente eternamente. Pero aún más importante es la relación con aquel Verbo, el que es desde el principio, que se implica en la frase conocerlo. El conocimiento de ellos sobre la eternidad del Verbo se pone en contraste con el concepto errado de algunos de los gnósticos que decían que Jesucristo comenzó su vida
al nacer de María, y que José era su padre. No comenzó entonces, Él es desde el principio. En el contexto, y esta es la importancia de esta segunda razón, en el contexto de la exhortación de no amar al mundo. El propósito de Juan es que este conocimiento del Verbo eterno los debe fortalecer para no dedicarse a este mundo pasajero. Él desea que ellos se sientan animados, conocen al que es desde el principio, tienen este conocimiento del Verbo eterno, y esto les debe fortalecer a no dedicarse, a no ser devotos, enamorados con este mundo pasajero, porque ellos conocen al que es eterno.